Diario de Jonathan Harker. Dejar en taquigrafía. 3 de mayo, Bistrita. Dejé Múnich el 1 de mayo a las 8:35 y llegué a Viena por la mañana temprano. Debería haber llegado a las 6:46, pero el tren se retrasó 1 hora. Budapest parece un sitio maravilloso, según el vistazo que pude darle desde el tren, y lo poco que pude andar por las calles. Temía alejarme demasiado de la estación porque habíamos llegado tarde, y trataríamos de respetar lo más posible el horario previsto. La impresión que tuve fue que estábamos dejando Occidente y entrando en Oriente. El más occidental de los espléndidos puentes del Danubio, que aquí tiene una anchura y una profundidad generosa, nos condujo hasta las tradiciones del dominio turco. El tren partió casi a su hora y llegamos después de la medianoche a Klausenburg. Aquí pasé la noche en el Hotel Royal. Cené pollo preparado de alguna forma con pimentón, que estaba muy bueno pero me dio sed. Nota: conseguir la receta para Mina. El camarero me dijo que se llamaba paprika Helm y que como era un plato típico, lo podría tomar en cualquier parte de los Cárpatos. Mis nociones del alemán resultaron muy útiles aquí. En realidad no sé cómo hubiese podido seguir adelante sin ellas. Puesto que tuve algo de tiempo disponible mientras estaba en Londres, visité el Museo Británico y busqué información sobre Transilvania entre los libros y los mapas de la biblioteca. Me parecía que algunos conocimientos previos sobre el país seguramente serían de cierta ayuda para tratar con un noble de allí. Encontré que el distrito que él había mencionado se encuentra ubicado en el extremo oriental del país, justo en el límite de 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los Cárpatos, en una de las zonas más salvajes y menos conocidas de Europa. No pude encontrar ningún mapa que diera el sitio exacto donde se encuentra el castillo de Drácula, puesto que aún no hay mapas de este país que puedan compararse a nuestros mapas de la Agencia Británica de Cartografía. Pero encontré que Bistrita, la localidad mencionada por el conde Drácula, es un sitio bastante conocido. Transcribiré aquí algunos de mis apuntes. Podrían ser útiles para refrescarme la memoria cuando hable sobre mis viajes con Mina. En la población de Transilvania hay 4 nacionalidades diferentes: sajones en el sur, y mezclados con ellos están los valacos, que descienden de los dacios, los magiares en el oeste y los selequis en el este y el norte. Me dirijo al encuentro de estos últimos, que afirman descender de Atila y los hunos. Es posible que sea verdad, puesto que cuando los magiares conquistaron este territorio en el siglo XI, encontraron a los hunos establecidos allí. Leí que todas las supersticiones que se conocen en el mundo se pueden encontrar en la herradura de los Cárpatos, como si se tratase del centro de cierto remolino de la imaginación. Si esto es así, mi estancia allí va a ser muy interesante. Nota: debo pedir al conde que me cuente todo sobre esto. No dormí bien, a pesar de que mi cama era bastante cómoda y tuve todo tipo de sueños extraños. Un perro aulló toda la noche bajo mi ventana, lo cual debe haber tenido algo que ver con mi mal sueño. O tal vez fue la paprika, puesto que a pesar de que bebí toda el agua de la garrafa, aún tenía sed. Hacia el amanecer me dormí y me despertó alguien que llamaba continuamente a la puerta, de modo, supongo, que debo haberme dormido profundamente. Desayuné con más paprika y cierto tipo de papilla hecha de harina de maíz que me dijeron que era mamaliga, y berenjena rellena de carne picada. Un plato excelente que llaman impletata. Nota: conseguir también esta receta. Tuve que acabar deprisa el desayuno porque el tren partía algo antes de las 8.
O mejor dicho, debía haberlo hecho, porque después de salir corriendo hasta la estación a las 7:30, estuve más de 1 hora sentado en el tren antes de que empezase a moverse. Me pareció que cuanto más al este uno se mueve, más impuntuales son los trenes. Me preguntó cómo serán en China. Todo el día viajamos lentamente por un territorio colmado de todo tipo de bellezas. Algunas veces, en lo alto de las colinas escarpadas, veíamos pequeñas ciudades o castillos como los que se ven en los antiguos misales. Otras veces circulábamos junto a ríos y arroyos que, por el ancho margen pedregoso que tenían en cada orilla, parecían estar sometidos a grandes crecidas. Se necesita mucha agua y fluyendo con mucha fuerza para despejar así la orilla de un río. En cada estación se veían grupos de personas, algunas veces multitudes, vestidos con todo tipo de atavíos. Algunos eran como los campesinos de nuestro país, o los que vi al atravesar Francia y Alemania, con chaquetas cortas, sombreros redondos y pantalones hechos en casa, pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres parecían muy hermosas, excepto cuando se les veía de cerca, pero tenían cinturas poco delicadas. Llevaban todas algún tipo de mangas largas y blancas, y la mayoría llevaban grandes cinturones de los cuales partían muchas tiras de algún material que ondeaba como los vestidos de ballet, y por supuesto en aguas debajo. Los personajes más extraños que vimos fueron los eslovacos, que son más bárbaros que el resto, con sus grandes sombreros de vaquero, amplios pantalones con pliegues de color blanco sucio, camisas blancas de lino y enormes y pesados cinturones de cuero, de casi 1 pie de ancho, todos salpicados de clavos de latón. Vestían botas altas y pantalones metidos dentro de ellas, y tenían pelo largo y un abundante bigote negro. Son muy pintorescos, pero no tienen un aspecto atractivo. En un escenario se los colocaría de inmediato como alguna antigua banda de ladrones orientales. Sin embargo, me han dicho que son totalmente inofensivos y bastante faltos de una tendencia natural para hacerse valer. Cuando llegamos a Bistrita, que es una ciudad antigua muy interesante, caía sobre ella la oscuridad del atardecer. Se encuentra prácticamente en la frontera. El paso de Borgo la comunica con Bucovina. Ha tenido una existencia bastante tormentosa y realmente conserva marcas de ello. Hace 50 años se produjo una serie de incendios que causaron estragos terribles en 5 ocasiones diferentes. Cuando comenzaba el siglo XVII estuvo sometida a un asedio de 3 semanas y perdió 13.000 habitantes. Y las consecuencias de la guerra fueron el hambre y las enfermedades. El conde Drácula me había indicado que fuese al Hotel Golden Crown, el cual me pareció completamente pasado de moda, cosa que me encantó porque deseaba conocer todo lo posible de las costumbres del país. Era evidente que me esperaban, porque en cuanto me acerqué a la puerta me encontré con una anciana mujer de aspecto alegre, vestida con la típica ropa campesina, prendas interiores blancas, con un delantal largo doble, por delante y por detrás, de tejidos de colores y demasiado ajustado para una mujer modesta. Cuando me acerqué, se inclinó y preguntó: ¿El Herr inglés? Sí, contesté. Jonathan Harker. Ella sonrió y dijo algo a un anciano con mangas de camisa blancas que la había acompañado hasta la puerta. Este se fue, pero regresó de inmediato con una carta. Mi querido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Le espero ansiosamente. Duerma bien esta noche. Mañana a las 3 sale la diligencia para Bucovina. Le he reservado un asiento. En el paso de Borgo le esperará mi coche y le traerá hasta aquí. Espero que haya tenido un buen viaje desde Londres
y que disfrute su estancia en mi hermosa tierra. Su amigo, Drácula. 4 de mayo. El dueño del hotel había recibido una carta del conde, indicándole que me reservara el mejor asiento del coche, pero noté que era un poco reticente a contestar las preguntas que le hice acerca de ciertos detalles. Pretendía hacerme creer que no entendía mi alemán, pero esto no era posible, puesto que hasta ese momento él mismo me había entendido perfectamente, o al menos había respondido a mis preguntas como si lo entendiera. Él y su esposa, la anciana que me había recibido, me miraban como si estuviesen asustados. Refunfuñaba que el dinero le había llegado por carta y que eso era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si me podía decir algo de su castillo, tanto él como su esposa se santiguaron, y diciendo que en realidad no sabían nada, simplemente se negaron a seguir hablando. Era todo un misterio y en absoluto tranquilizador, pero faltaba tan poco para partir que no pude preguntar a nadie más. Justo antes de salir, la anciana vino a mi habitación y de forma muy histérica me preguntó: ¿Debe ir, joven Herr? ¿Debe ir? Se encontraba en un estado de excitación tal que parecía haber olvidado lo que sabía de alemán y lo mezclaba con alguna lengua que yo no conocía. Solo pude enterarme de lo que quería decirme gracias a las numerosas preguntas que le hice. Cuando le dije que debía irme de inmediato y que tenía importantes asuntos de negocios pendientes, volvió a preguntarme: ¿Sabe qué día es hoy? Respondí que era 4 de mayo. Ella sacudió la cabeza y dijo: Ah, sí, ya lo sé, pero ¿sabe usted qué día es ese? Cuando le dije que no le entendía, continuó: Es víspera del día de San Jorge. ¿No sabe que esta noche, cuando el reloj marque las 12, toda la maldad del mundo andará suelta? ¿Sabe a dónde va y a qué va? Su angustia era tan evidente que traté de calmarla, pero no lo conseguí. Finalmente se arrodilló y me imploró que no fuese, o que al menos esperase un día o 2 antes de salir de viaje. Todo era muy ridículo, pero no me sentía cómodo. Sin embargo, tenía asuntos que atender y no podía dejar que nada interfiriera. Por tanto, traté de levantarla del suelo y dije lo más seriamente que pude que se lo agradecía, pero que debía cumplir con mi deber y que debía ir. Entonces se levantó, se enjugó las lágrimas y me ofreció un crucifijo que llevaba en el cuello. No sabía qué hacer, porque como feligrés anglicano se me enseñó a considerar estos objetos en cierta medida como ídolos, pero, sin embargo, parecía muy descortés rechazar el ofrecimiento de una anciana con tan buenas intenciones y en tal estado de ánimo. Supongo que ella vio la duda en mi cara, porque colgó el rosario de mi cuello y dijo: «Por su madre», y abandonó la habitación. Escribo esta parte del diario mientras espero el coche, el cual, por supuesto, llega tarde, y el crucifijo sigue colgado de mi cuello. No sé si se debe a los temores de la anciana, pero no me siento tan tranquilo como siempre. Si este cuaderno llega a manos de Mina antes que yo, le envío mis saludos. Aquí viene el coche. 5 de mayo. El castillo. El gris de la mañana ya había desaparecido, y el sol estaba en lo alto del lejano horizonte que parece dentado por los árboles o las colinas. No lo sé, puesto que está tan lejos que las cosas pequeñas y las grandes se mezclan. No tengo sueño, y, puesto que mañana dejarán que me despierte solo, escribo hasta que me venga el sueño. Tengo tantas cosas raras que escribir,
Y para evitar que quien las lea imagine que he cenado demasiado antes de dejar Bistrita, comentaré exactamente cuál ha sido mi cena. Cené lo que llaman aquí filete de ladrón, trozos de bacon, cebolla y carne de vaca, sazonados con pimienta roja y ensartados en varillas y asados sobre el fuego, al estilo de la carne para gato de Londres. El vino fue Golden Mediash, que produce agujas sobre la lengua, y sin embargo no es desagradable. Solo tomé un par de copas de este vino y nada más. Cuando subí al coche, el cochero no estaba en su asiento, y lo vi hablando con la hotelera. Era evidente que hablaban de mí, porque a cada momento me miraban, y algunas personas que estaban sentadas junto a la puerta en un banco, que llamaban por un nombre que significa mensajero, vinieron a escuchar, y la mayoría me miraba con compasión. Oí muchas palabras que se repetían con frecuencia, palabras raras, puesto que había personas de muchas nacionalidades en la muchedumbre. Por tanto, discretamente saqué el diccionario políglota de mi bolso y las busqué. Debo decir que no me alegraron, puesto que entre ellas estaba Ordog, Satán, Pokhol, diablo, Estregoica, bruja, Brolok y Belkoslak, que significan ambas lo mismo, una en eslovaco y otra en serbio, algo así como hombre lobo o vampiro. Nota: debo preguntar al conde acerca de estas supersticiones. Cuando iniciamos el viaje, las personas que formaban parte de la muchedumbre que rodeaba la puerta de la posada, que para entonces había crecido considerablemente, se santiguaron y apuntaron con los dedos hacia mí. Con cierta dificultad conseguí que un compañero de viaje me dijese qué significaba esto, aunque en un principio no me contestó, pero al enterarse de que yo era inglés, me explicó que era un hechizo o protección contra el mal de ojo. Esto no me resultaba agradable, justo en el momento en que partía hacia un sitio desconocido para encontrarme con un hombre desconocido. Pero todos parecían bien intencionados y tan afligidos y compasivos que no podía sino estar conmovido. Nunca olvidaré mi última mirada fugaz sobre el patio de la posada y su multitud de pintorescos personajes, todos santiguándose, mientras permanecían alrededor del amplio arco con un fondo de un frondoso follaje de adelfas y naranjos plantados en tinajas verdes agrupadas en el centro del patio. Entonces nuestro cochero, cuyos amplios calzones de lino cubrían todo el frente de su asiento con forma de cajón, Gotza lo llamaban, chasqueó su gran látigo sobre sus 4 pequeños caballos e iniciamos el viaje. Pronto olvidé mis misteriosos temores debido a la belleza del paisaje que se observaba durante el viaje. Aunque si hubiese conocido la lengua, o mejor dicho, las lenguas que mis compañeros de viaje hablaban, no hubiese podido olvidarlos tan fácilmente. Ante nosotros se extendía un gran territorio verde, montañoso y cubierto de bosques, con colinas escarpadas aquí y allá, coronadas por grupos de árboles o por granjas, con el gablete blanco hacia el camino. Por todas partes había una masa sorprendente de frutales florecidos, manzanos, ciruelos, perales, cerezos, y mientras viajábamos veía los pétalos caídos centelleando sobre la hierba verde bajo los árboles. El camino entra y sale de las colinas verdes que ellos llaman Mittelland, y se pierde al recorrer la hierba ondulada, o lo tapan las alargadas puntas de los bosques de pinos, que aquí y allá bajaban por las laderas como lenguas de fuego. El camino era accidentado, pero a pesar de ello parecíamos volar sobre él con una prisa febril. En ese momento no podía entender a qué se debía tanta prisa,
pero era evidente que el cochero quería llegar a Borgo Prund sin perder el tiempo. Me dijeron que durante el verano este camino es excelente, pero que aún no había sido reparado después de las nevadas del invierno. En este aspecto se diferencia de la red general de los caminos de los Cárpatos, porque siguiendo la vieja tradición no se mantienen demasiado. Desde antiguo, los hospodares no lo mejoraban, para que los turcos no pensaran que estaban preparándolos para el paso de tropas, y de este modo acelerar la guerra, que siempre era inminente. Más allá de las verdes y cada vez más pronunciadas colinas del Mittelland, se alzaban vastas laderas de bosques hasta los nobles cerros de los Cárpatos. Las veíamos a derecha y a izquierda mientras el sol del atardecer caía sobre ellas y mostraba todos los gloriosos colores de estas hermosas tierras. Azul oscuro y púrpura en las sombras de los picos, verde y marrón donde la hierba y las rocas se confunden, y se extendían en una perspectiva sin fin de rocas dentadas y peñascos puntiagudos, que se perdían a la distancia donde los picos nevados se elevaban imponentes. Aquí y allá aparecían poderosas fisuras en las montañas, a través de las cuales, cuando el sol comenzó a bajar, vimos a cada momento el destello blanco de un salto de agua. Uno de mis compañeros me tocó el brazo cuando recorríamos la base de una colina, y, de pronto, se desplegó el noble pico de una montaña cubierto de nieve, que parecía estar justo frente a nosotros en nuestro camino serpenteante. «Mira, Istenseck, la silla de Dios», y se santiguó respetuosamente. Mientras continuábamos nuestro camino interminable y el sol bajaba y bajaba a nuestras espaldas, las sombras de la tarde comenzaron a deslizarse sigilosamente. Esto era más evidente por el hecho de que seguía viéndose la puesta de sol en la cima de la montaña nevada, que parecía iluminarse con un delicado rosa suave. Por todas partes pasaban checos y eslovacos, todos vestidos con atavíos pintorescos, pero noté que lamentablemente casi todos tenían bocio. Junto al camino habían muchas cruces, y al pasar junto a ellas mis compañeros se santiguaban. Aquí y allá había campesinos, hombres o mujeres, arrodillados frente a un sepulcro, y ni siquiera se volvían cuando nos aproximábamos, sino que, entregados a su devoción, parecían no tener ojos ni oídos para percibir lo que sucedía en torno a ellos. Había muchas cosas nuevas para mí, por ejemplo, almiares sobre los árboles, y por todas partes bellas masas de abedul péndulo, con sus tallos blancos que brillaban como la plata a través de sus hojas verdes. Una y otra vez pasamos un Leiterwagen, el carro común de estos campesinos, con sus largas vértebras de serpiente calculadas para ajustarse a las irregularidades del camino. Sobre ellos solía ir sentado un grupo de campesinos que regresaban a casa, con sus pieles de carnero blancas los checos y de colores los eslovacos. Estos últimos con largas varas a modo de lanza, con un hacha en la punta. Al caer el sol comenzó a hacer mucho frío, y el crepúsculo pareció convertir en una neblina oscura la semioscuridad de los árboles. Robles, hayas y pinos, aunque en los valles que se hacían profundos entre los peñascos de las colinas mientras ascendíamos por el paso, los oscuros abetos se alzaban aquí y allá contra el fondo de la nieve recién caída. Algunas veces, mientras el camino pasaba entre bosques de pinos que debido a la oscuridad parecían encerrarnos, las grandes masas grises que los cubrían por todas partes producían un efecto extraño y solemne que mantenían vivas las fantasías macabras surgidas más temprano, cuando la caída del sol
hizo resaltar extrañamente las nubes fantasmagóricas que entre los Cárpatos parecían dar vueltas sin cesar por los valles. Algunas veces las colinas eran tan escarpadas que, a pesar de la prisa que llevaba nuestro cochero, los caballos solo podían ir despacio. Yo quería bajarme y subirlas andando, como hacemos en casa, pero el cochero no me hacía caso. No, decía, no puede caminar aquí, los perros son demasiado feroces. Y luego agregaba lo que evidentemente parecía una broma macabra, puesto que miraba a los demás en busca de una sonrisa de aprobación, y tendrá más que suficiente antes de irse a dormir. La única parada que hizo fue una pausa para encender las lámparas. Cuando se hizo de noche pareció surgir cierta excitación entre los pasajeros, y hablaban con él continuamente, uno después de otro, como alentándolo a ir más deprisa. El cochero azotó a los caballos sin piedad con su largo látigo, y con gritos salvajes los animó a hacer mayores esfuerzos. Entonces, a través de la oscuridad, vi una especie de mancha de luz gris delante de nosotros, como si hubiese una fisura en las colinas. La exaltación de los pasajeros creció. La enloquecida diligencia se sacudía sobre sus grandes muelles de cuero y se balanceaba como una embarcación sacudida por un mar tormentoso. Tuve que sujetarme. El camino se hizo más plano y parecía que volábamos por él. Entonces las montañas se veían más cercanas a ambos lados, como si se cerraran sobre nosotros. Entrábamos al paso de Borgo. Uno a uno, varios de los pasajeros me ofrecieron obsequios que apretaban contra mí con un fervor que impedía cualquier rechazo. Eran realmente objetos de lo más extraño y variado. Me eran entregados de buena fe, con palabras amables y una bendición, y esa extraña mezcla de movimientos que sugerían miedo que había observado a la salida del hotel de Bistrita, el signo de la cruz y la protección contra el mal de ojo. Luego, mientras viajábamos a toda velocidad, el cochero se inclinaba hacia adelante y los pasajeros estiraban el cuello fuera del coche por ambos lados y se asomaban ansiosos dentro de la oscuridad. Era evidente que algo emocionante iba a suceder o se esperaba que sucediese, pero a pesar de que le pregunté a cada uno de los pasajeros, ninguno me dio una mínima explicación. Este estado de exaltación continuó durante algún tiempo, hasta que finalmente apareció ante nosotros el paso, que se abría hacia el este. En el cielo había nubes oscuras y onduladas, y en el aire una opresiva sensación de tormenta. Parecía como si la hilera de montañas hubiese separado dos atmósferas, y que ahora hubiésemos entrado en la tormentosa. Yo miraba para ver si veía el vehículo que me llevaría hasta el castillo del conde. A cada momento esperaba ver el brillo de sus lámparas a través de la oscuridad, pero todo estaba oscuro. La única luz era el parpadeo de los rayos de nuestras propias lámparas, en las cuales se veía una nube blanca de vapor que producían nuestros apresurados caballos. Ahora veíamos el camino arenoso y blanco que se extendía delante de nosotros, pero no había signos de ningún vehículo. Los pasajeros se echaron hacia atrás con un gesto de alegría que parecía una burla a mi decepción. Mientras yo pensaba que era lo mejor que podía hacer, el cochero, mirando su reloj, dijo a los otros algo que casi no pude escuchar, puesto que lo dijo en voz muy baja. Creo que dijo 1 hora antes. Luego, volviéndose hacia mí, dijo en un alemán peor que el mío: «No está el coche aquí. Nadie espera al Herr después de todo. Venga a Bucovina y vuelva mañana o pasado. Mejor pasado». Mientras hablaba, los caballos comenzaron a relinchar, a resoplar y a corcovear salvajemente, de modo tal que el conductor tuvo que sujetarlos. Entonces,
Mientras los campesinos gritaban a coro y se santiguaban de forma unánime, se acercó desde atrás una calesa de 4 caballos. Nos alcanzó y se detuvo junto a la diligencia. Pude ver en el destello de las lámparas, al caerles los rayos encima, que los caballos eran de un color negro carbón y espléndidos animales. Los conducía un hombre alto, con una barba castaña y larga, y un gran sombrero negro que escondía su cara. Solo pude ver el brillo de un par de ojos brillantes que parecían rojos a la luz de la lámpara. Cuando se volvió hacia nosotros, entonces dijo al cochero: «Llega temprano esta noche, amigo». El hombre tartamudeó la respuesta. El Herr inglés tenía prisa, a lo cual el extraño respondió: «Supongo que por eso pretendías llevarlo a Bucovina. No puede engañarme, amigo. Sé demasiado y mis caballos son muy rápidos». Mientras hablaba sonreía, y la luz de la lámpara caía sobre su boca de gesto severo, con los labios muy rojos y dientes afilados y tan blancos como el marfil. Uno de mis compañeros susurró a otro las líneas del Lenore de Burger, Den die Toten reiten schnell, que significa: entonces los muertos viajan deprisa. El extraño cochero oyó evidentemente sus palabras, puesto que levantó la mirada con una sonrisa chispeante. El pasajero volvió la cara y en el mismo instante sacó sus 2 dedos y se santiguó. «Deme el equipaje del Herr», dijo el conductor, ante lo cual se alcanzaron mis maletas y se pusieron en la calesa con suma presteza. Entonces descendí por el costado del coche y como la calesa estaba a su lado, el conductor me ayudó con una mano que agarró mi brazo con un apretón de acero. Su fuerza debía ser prodigiosa. Sin decir una palabra sacudió las riendas, los caballos giraron y echaron a correr dentro de la oscuridad del paso. Al mirar hacia atrás vi el vapor de los caballos de la diligencia en la luz de las lámparas, y proyectadas contra ellas las figuras de mis compañeros santiguándose. Entonces el cochero chasqueó su látigo, y dando voces a sus caballos reemprendió el recorrido a Bucovina. Cuando desaparecieron en la oscuridad, sentí un extraño escalofrío y me invadió una sensación de soledad. Pero en ese momento cayó una capa sobre mis espaldas y una manta sobre mis rodillas, y el conductor dijo en un excelente alemán: «La noche está fría, mein Herr, y el señor conde me ordenó que lo cuidase. Hay un frasco de Slivovitz, el coñac de ciruelas local, debajo del asiento, por si lo necesita». No bebí, pero en cualquier caso era tranquilizador saber que estaba allí. Me sentía algo extraño y muy asustado. Creo que si hubiese habido alguna alternativa la hubiese tomado, en lugar de continuar ese viaje nocturno hacia lo desconocido. El coche continuaba su marcha rápida cuando dimos un giro completo y seguimos por otro camino recto. Me parecía que simplemente pasábamos una y otra vez por el mismo lugar, y por tanto observé algún sitio destacado y encontré que realmente era así. Me hubiese gustado preguntar al cochero qué significaba esto, pero me daba miedo hacerlo, porque pensaba que en la situación que me encontraba mi protesta no hubiese tenido efecto, en el caso en que él quisiese que nos retrasáramos. Pronto, sin embargo, sentí curiosidad por saber cuánto tiempo había pasado. Encendí una cerilla y con la llama miré mi reloj. Era casi medianoche. Esto me sobresaltó. Supongo que porque la superstición generalizada referente a la medianoche cobró importancia por los sucesos que acababa de vivir. Esperé con una sensación enfermiza de ansiedad. Entonces, en alguna granja lejos del camino, comenzó a aullar un perro. Era un largo gemido agonizante, como de miedo. Luego otro perro le contestó,
y después otro y otro, hasta que llevado por el viento, que ahora susurraba suavemente por el paso, comenzó un aullido salvaje, que parecía provenir de todas partes, de lo más lejos que uno pudiese imaginar a través de la penumbra de la noche. Ante el primer aullido, los caballos comenzaron a ponerse tensos y a encabritarse, pero el cochero les habló para tranquilizarlos y se calmaron, pero temblaban y sudaban, como después de haberse desbocado por un susto repentino. Entonces, desde las lejanas montañas a cada lado, comenzó a oírse un aullido más fuerte y agudo, como el que hacen los lobos, que nos afectó de la misma forma tanto a los caballos como a mí. Yo pensé en saltar de la caleza y correr, y ellos otra vez comenzaron a encabritarse y a corcovear enloquecidos, de modo tal que el cochero tuvo que usar toda su fuerza para evitar que se desbocaran. En pocos minutos, sin embargo, mis oídos se acostumbraron a este sonido, y los caballos también se tranquilizaron tanto que el cochero pudo descender y colocarse delante de ellos. Los acarició, los calmó y susurró algo en sus orejas, como según he escuchado hacen los domadores de caballos, logrando un efecto extraordinario, puesto que gracias a sus cuidados se volvieron de nuevo totalmente dóciles a pesar de que aún temblaban. El cochero volvió a su asiento, sacudió las riendas y partimos a gran velocidad. Esta vez, después de ir hasta el lado más alejado del paso, de pronto giró por una calzada estrecha, que iba claramente hacia la derecha. Pronto nos rodearon los árboles, que por momentos formaban un arco sobre el camino, hasta que pasamos por una especie de túnel, y otra vez grandes rocas nos rodeaban y nos protegían por ambos lados. A pesar de que estábamos resguardados, oíamos cómo se levantaba el viento que gemía y silbaba entre las rocas, y las ramas de los árboles chocaban estrepitosamente a lo largo de nuestro recorrido. Cada vez sentía más frío, y comenzó a caer una nieve fina y en polvo, de modo que pronto nos vimos cubiertos y rodeados de un manto blanco. El viento intenso aún traía el aullido de los perros, aunque éste se hacía cada vez más débil a medida que avanzábamos en nuestro camino. El aullido de los lobos sonaba cada vez más cerca, como si se aproximaran a nosotros desde todas partes. Yo estaba aterrorizado, y los caballos compartían mi miedo, pero el conductor no estaba perturbado en lo más mínimo. Continuaba moviendo la cabeza de derecha a izquierda, pero yo no veía nada en la oscuridad. De pronto, lejos a nuestra izquierda, vi una débil llama azul que parpadeaba. El cochero la vio en el mismo momento, e inmediatamente frenó los caballos, saltó al suelo y desapareció en la oscuridad. Yo no sabía qué hacer, mientras el aullido de los lobos se hacía más cercano. Pero mientras pensaba, el cochero reapareció repentinamente, y sin decir palabra volvió a su asiento y reanudamos nuestro viaje. Creo que debo haberme quedado dormido, y soñé sobre este incidente, porque parecía que se repetía sin cesar, y ahora, al recordarlo, es como una pesadilla horrible. Una vez la llama apareció tan cerca del camino que incluso en la oscuridad a nuestro alrededor pude ver los movimientos del cochero. Fue rápidamente hasta donde surgía la llama azul. Debe haber sido muy débil porque no parecía iluminar el sitio a su alrededor. Recogió varias piedras y formó con ellas un pequeño decorado. Entonces hubo un extraño efecto óptico. Cuando él se situaba entre la llama y yo, no la obstruía, y yo podía ver su misterioso parpadeo como si él no estuviese. Esto me asustó, pero el efecto fue solo momentáneo. Me imaginé que mis ojos me habían engañado por el cansancio debido a la oscuridad. Entonces, durante algún tiempo no aparecieron llamas azules,
y continuamos nuestro apresurado viaje a través de la penumbra, con el aullido de los lobos que nos rodeaba, como si nos estuviesen siguiendo formando un círculo en movimiento. Finalmente hubo un momento en el que el cochero se alejó más que antes, y durante su ausencia los caballos comenzaron a temblar más que antes, y a resoplar y a chillar de miedo. No sabía qué podía haber causado esto, porque todos los lobos habían cesado de aullar. Pero justo en ese momento, la luna, que navegaba entre unas nubes negras, apareció detrás de la cresta dentada de un peñasco cubierto de pinos. Gracias a su luz vi que nos rodeaba un anillo de lobos con dientes blancos y largas lenguas colgantes, nerviosos labios y pelo greñudo. Eran aún 100 veces más terribles en el absoluto silencio que se apoderó de ellos que mientras aullaban. En lo que a mí respecta, sentí que el miedo me paralizaba. Solo cuando un hombre se enfrenta a tales horrores puede entender su verdadera trascendencia. De pronto, los lobos comenzaron a aullar otra vez, como si la luna ejerciese algún efecto peculiar sobre ellos. Los caballos saltaban encabritados y parecían indefensos, con los ojos dando vueltas de una forma que asustaba. Pero el anillo de terror viviente los rodeaba por todas partes, y debían quedarse a la fuerza dentro de él. Llamé al cochero para que volviese, porque me parecía que nuestra única oportunidad era tratar de romper el anillo y ayudarlo para que se aproximara a nosotros. Grité y golpeé el costado de la caleza, esperando que el ruido asustara a los lobos de este lado, para darle la posibilidad de que se acercase a la carreta. Cómo llegó hasta nosotros no puedo explicarlo, pero escuché su voz con un tono de orden implacable, y al mirar hacia donde provenía el sonido, le vi en medio del camino. Al mover sus largos brazos, como apartando a un lado cierto obstáculo invisible, los lobos retrocedieron más y más aún. Justo en ese momento pasó una nube espesa que ocultó la luna, de modo que volvimos a quedar en la oscuridad. Cuando volví a ver, el cochero se encontraba subiendo a la caleza, y los lobos habían desaparecido. Fue todo tan extraño y misterioso que me invadió un miedo terrible, y temía hablar o moverme. El viaje parecía interminable, ahora en una total oscuridad, puesto que las nubes ondulantes oscurecieron la luna. Continuamos ascendiendo con periodos ocasionales de rápido descenso, pero en general siempre subíamos. De pronto, tomé conciencia del hecho de que el cochero tiraba de los caballos en el patio de un inmenso y ruinoso castillo, por cuyas grandes ventanas negras no entraba ni un rayo de luz, y cuyas almenas destruidas formaban una línea dentada que se recortaba contra el cielo iluminado por la luna.